Vamos con Hans Salazar, nuestro corresponsal Hans Salazar, para hablar de este y otros temas. Hans, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Vicente Senén, ¿cómo están? Pues hoy jueves 19 de noviembre nuevamente se volvió a tocar este tema precisamente de el traslado del general Cienfuegos aquí hacia nuestro país y el retiro de este tipo pues de las acusaciones que se tenían allá en Estados Unidos. Estuvo nuevamente el canciller Marcelo Ebrard tocando este tema que va a dar para muchos días, por supuesto. También le preguntamos, una de las preguntas que le hicimos el día de hoy en la mañanera al presidente fue también en este tema, por supuesto, no podíamos dejar de preguntar, pero antes el canciller comentó en esta mañanera lo siguiente: la persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya. No, está sujeto a un proceso de investigación y para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia norteamericano. Es decir, así lo dice muy claro y lo reafirma, pues dice, de modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada. Y ya sería casi, ojo con esta afirmación del canciller Marcelo Ebrard. Dijo, y ya casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Así de que por eso dijo, fue ese traslado a México, porque no va a haber impunidad y porque va a haber una investigación correspondiente. Recordemos que va a ser por parte de la Fiscalía General de la República, encabezada por Gertz Manero. Nosotros preguntamos al presidente si la cooperación en torno concretamente a la DEA, con pues, la DEA norteamericana, esta agencia de investigación en el tema de las drogas, ¿va a seguir igual o va a haber cambios al respecto? El presidente dijo que no, que seguía esta cooperación, que incluso pues se va a intensificar este convenio que se tiene con Estados Unidos, estos acuerdos, pero aclaró que no va en el tema del armamentismo, en el tema de como puso nuevamente el ejemplo de Rápido y Furioso, sino que va a ser en el tema concretamente del desarrollo para la región. Puso, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que mucho ha impulsado el gobierno del presidente López Obrador. Ese es el interés del gobierno y, por supuesto, ya en el tema de las investigaciones, de la cooperación, ya concretamente con la DEA, va a seguir, pero dijo el presidente, siempre y cuando se sigan respetando la soberanía, la independencia de nuestro país. Lo da a entender, si no de otra manera, no va a haber esto. Así de que él confía, el presidente, en que siga esta cooperación, pero respetando siempre esa soberanía de nuestro país. De otra manera, no la ve el presidente. Dice que venga la cooperación, que continúe este tipo de acuerdo con el gobierno norteamericano, pero no, nunca pisando nuestra independencia, nuestra soberanía. Se ha enfocado mucho el presidente López Obrador en ese tema y el canciller, por supuesto, en el tema de no impunidad al regreso del general Cienfuegos. Veremos qué sucede, mi querido Vicente, en torno a estas declaraciones. De hecho, déjame rescatar, mi querido Hans, parte de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que no se amenazó a nadie. Échala, Ricardo. Nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie. Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA, corporaciones, sí, extranjeras. No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien y se resolvió en esta primera instancia el problema. Ahora la Fiscalía es la que va a llevar a cabo la investigación
Quédate en casa. O sea, para que quede claro, Hans Salazar, ahora le corresponde al fiscal general de la República dar resultados. Es responsabilidad de Alejandro Gertz Manero para que no le vayamos a echar muertitos en el closet al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablo políticamente, hablo en ese sentido para que luego no vayan a distorsionar o a tergiversar mis referencias, mi querido Hans. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es finalmente, como varios periodistas lo han determinado, como una papa caliente para nuestro país, pero concretamente recordemos que la Fiscalía General de la República ya tiene esa autonomía. De hecho, antes era Procuraduría, ahora es la Fiscalía General de la República y ya muchas veces se ha estado subrayando al respecto. Yo creo que Gertz Manero tiene que ponerse las pilas. Ya hemos visto que ha creado demasiadas expectativas y pues por lo menos pocos resultados difundidos. Vamos a ponerlo en esos términos. Yo creo que cada vez más los reflectores están sobre el fiscal general de la República, que ha quedado en la sensación de que no ha hecho lo suficiente. Y creo que este tema nuevamente, ahora este caso del general Cienfuegos, vaya acumulación de casos de alto nivel tiene ahora el fiscal general. Y nada más para comentar, precisamente en este contexto de la pregunta del compañero Ramón Flores de Contrapeso Digital, efectivamente, también el presidente pidió que en la pantalla apareciera lo que publicó el The Wall Street Journal y The Washington Post al respecto de que ahí decía, presionó el gobierno de México, lo que ahorita acaba de decir, bueno, en las declaraciones que acabamos de escuchar del presidente de esta mañana, y dijo, no, eso no, simplemente se ha pedido ese respeto y un hasta aquí, lo que los gobiernos anteriores jamás habíamos visto, jamás habíamos, pues no nada más una declaración, sino una acción contundente como ahora lo vemos. Sin embargo, eso conlleva, mi querido Vicente, responsabilidades y vaya, de qué tamaño y de qué peso. Así es de que el doctor Gertz Manero creo que ahorita se debe de poner realmente a meterle con fuerza y duro, porque la verdad es que no se va a perdonar de ninguna manera que haya impunidad efectivamente, y esto va a estar pues muy a la vista de todos. Creo que está muy claro, así es de que estaremos muy pendientes de ello. Vamos a ver y escuchar más opiniones de nuestra gente, la voz del pueblo, la más importante aquí en Sin Censura, precisamente sobre este tema del general Cienfuegos. Vamos a ver y escuchar las opiniones de nuestra gente. Solo quiero comentar que la decisión de nuestro presidente con respecto a al regreso de Cienfuegos a México debe de ser una estrategia fundamental, ya que de alguna manera él está defendiendo la soberanía de nuestro país. Y no creo que vaya a ser justificante para no hacerle nada. Al contrario, debemos tener la confianza y la certeza de que algo va a suceder, porque el gobierno de nuestro presidente ha sido justo y dedicado a combatir la corrupción. Basta de mentiras y falsas expectaciones sobre el caso Cienfuegos. Pues se debe decir que es insólito, increíble lo que estamos viviendo los mexicanos, al darnos cuenta de que toda esa esperanza, toda esa confianza que hemos depositado en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que no se está dando cuenta nuestro presidente que aquí en México hay 3 cárteles. Del que nos habló mucho, el de la mafia del poder, que es el cártel de los políticos y de los empresarios. El cártel de la delincuencia organizada y o narcotraficantes, y el cártel de los del verde olivo, que es el ejército. Fuertes declaraciones de la gente que opina sin censura. Mi querido Hans Salazar, cerremos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes. Claro que sí, mi querido Vicente. Ya nada más para cerrar efectivamente de las opiniones de la gente, como bien dice el presidente en las mañaneras,
hay pues cada vez más información y la gente está muy avispada. La verdad es que sus opiniones y sus comentarios resultan sumamente interesantes y muy certeros. La verdad es que qué buen ejercicio se está haciendo, mi querido Vicente. La verdad es que qué gusto ver este tipo de opiniones al respecto. Y bueno, pues nada más decir que pues también hoy le dimos las condolencias el pésame al presidente López Obrador en la mañana, pues y al final ya hemos visto que mandó un mensaje muy profundo y agradeciendo este tipo de gestos hacia su persona. Y bueno, pues nada más así, cerrando de esa manera mi participación. Estamos en las redes, por supuesto, en Twitter como @Hans2412, Hans Salazar Oficial en YouTube, Hans Salazar en Facebook y hansdigital.mx en nuestra página de noticias, mi querido Vicente. Zenén, abríguense bien porque la verdad es que el frío sigue arreciando, la verdad. Abrazo. Muy bien, gracias, mi querido Hans. Buenas noches. Descansa y cuídate también.